Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la unidad 4. Como les digo en el resto de las unidades, la idea es comentarles los puntos principales de los contenidos que están previstos en el programa y que luego puedan recurrir al material específico y obligatorio, que es la presentación de algún modo, y al material complementario, ¿no? En esta unidad, lo principal, lo central es analizar un poco, tratar de enfocarnos en la Ley General del Ambiente, la ley madre de todas las leyes ambientales, y luego en la ley que sería la análoga a nivel provincial, que es la 11.723. Bueno, la Ley General del Ambiente, como les comentaba en la clase anterior, en el video de la unidad anterior, es una de las leyes de presupuesto mínimo de protección ambiental. Claramente la más importante de todas porque es la ley que establece el marco de la política ambiental nacional. Si bien no fue la primera, por estas casualidades del trámite legislativo, no fue la primera ley, la de PCB, pero sí la 25675 es la ley más importante, por esto que les comentaba recién. Está estructurada de modo que es un pequeño manual de cómo instrumentar una política ambiental, que luego naturalmente requiere de detalle y de precisión en un montón de temas, pero estructura el ordenamiento jurídico argentino. Incluso en artículo 3, la propia ley se asume como de orden público y establece que es una ley que se debe usar para interpretar el resto de las leyes ambientales y que prevalece sobre todas otras leyes ambientales cuando se opongan a los principios de esta. Bueno, como toda ley así marco y general, tiene objetivos de política pública ambiental que están alineados con el artículo 41, naturalmente, en donde se asume también esta visión del ambiente conservacionista, digamos, cuidando lo que tenemos, pero con una visión productivista, digamos, no hay una visión ultraverde, de decir cerremos las fábricas, sino que siempre se habla del uso racional de los recursos, se enfoca, habla del concepto de calidad de vida, mejorar la calidad de vida en relación con el ambiente, y también lo que es la participación ciudadana como aspecto clave, fomentando la participación ciudadana, generando un cambio de conducta en la ciudadanía a través de la educación ambiental. También, como un gran objetivo de la ley, es aumentar los caudales de información pública, que son los que permiten la participación, y un objetivo que me parece relevante, que es mejorar, fomentar la coordinación interjurisdiccional. Lo que hablamos el video de la unidad anterior, esta complejidad de la gobernanza ambiental argentina que viene dada por el sistema federal, por el 124, recuerden que es el dominio provincial de los recursos naturales, y esta competencia nacional de coordinación y de dictado de presupuestos mínimos. La coordinación interjurisdiccional es un elemento determinante de la posibilidad de mejora de lo ambiental en nuestro país. Artículo clave de la ley, artículo 4, tenemos los principios del derecho ambiental argentino. No son los únicos que se pueden aplicar, porque los principios están reconocidos legalmente, pero también podemos hacer principios que derivan de convenios o de otras leyes. Pero bueno, sí los remito obviamente a que los miren, a que los lean, que los estudien. A mí me parece muy destacable, obviamente, siempre el preventivo y el precautorio, que son los rasgos más distintivos del derecho ambiental. El derecho ambiental por el objeto que protege, que es el ambiente, que no es decir, bueno, hay un daño, vuelvo para atrás pagando, o retiro lo que pasó, o destruyo la obra mal hecha. En lo que se modifica en el ambiente no vuelve a ser igual porque el ambiente es único. Entonces, la prevención es el gran rasgo distintivo del ambiental, en donde siempre se trata de que las cosas no sucedan, que los daños no sucedan. Entonces, el enfoque preventivo es el gran elemento que tiene que tener toda la regulación, las políticas públicas, las acciones de los particulares, para evitar que las cosas pasen. Y un nivel más allá de lo preventivo es lo precautorio. El principio precautorio está bastante detallado en la presentación, es, como les digo, un grado más allá de lo preventivo, porque es prevenir aún sin estar seguro de que algo malo va a pasar. Sí, hay una serie de elementos a considerar en esto, pero es prevenir el desconocimiento propio que tienen las ciencias, que tiene el sistema científico, que tienen los sistemas ambientales, que son complejos y multicausales. Entonces, antes de autorizar una actividad, hacer un proyecto o alguna cuestión que pueda poner en riesgo y dañar el ambiente, a veces precautoriamente, hasta no tener más información, freno o paralizo una actividad. Van a ver los elementos que tienen que darse, es un principio que es muy cuestionado, es debatido, se sigue construyendo, luego la interpretación misma le va dando contenido a través de la política pública, a través de la sentencia judicial.
y va siendo la aplicación al caso lo que le va definiendo sus límites, porque claramente es resistido y cuestionado por los sectores productivos porque es un arma de doble filo en donde cualquier cosa podría ser cuestionada por elementos desconocidos que hacen un potencial daño. Bueno, la realidad es que la doctrina ha ido avanzando, la jurisprudencia también, dotándolo de caracteres y de condiciones para que el principio precautorio sea aplicable. De todas formas, ahí les comento algunos de los elementos que normalmente se toman por universalmente válidos para considerar aplicable el precautorio. También les muestro un ejemplo que me parece súper interesante a mí, que es un ejemplo histórico con el asbesto, el amianto, esos techos acanaletados que todos hemos visto en gimnasios, en galpones, en garajes, que se usaba mucho en el sector industrial, como sin aplicación del principio precautorio se ocasionó un gran daño a la salud en este caso, pero también al ambiente, por la no aplicación o la no consideración de parte del conocimiento que preveía o sostenía que era dañoso, y cómo eso también puede aplicarse a un montón de actividades que hoy en día se cuestionan, y que en base al principio precautorio podremos tomar un camino u otro, ¿no? También es muy relevante en nuestro país, especialmente donde tenemos todo por hacer, el principio de la progresividad. Es el que nos dice un poco, tanto para el sector público como para el sector privado. O sea, todos queremos un mejor ambiente, pero las soluciones ambientales son complejas y necesitamos subirnos a un camino de mejora que pueda ser establecido en un programa temporal cumplible y razonable. No podemos pretender una cuenca riachuelo saneada en 5 años. Ya ahora se habla de que estamos en 12 años del fallo, bueno, tenemos que empezar a ver mejoras, que las hubo, quizás se habla de una meseta en ese sentido, pero así con todo, la industria que siempre produjo de una forma, no podemos ir y clausurar y decir mañana quiero una industria con estándares europeos. Hay que atenuar los impactos ambientales más graves en lo inmediato, pero luego, en base al principio de progresividad, ir incorporando cambios y mejoras progresivas, ¿no? Bueno, en el artículo 5 yo creo que está también la gran clave, de la misma forma que lo decía en la unidad anterior, que habla que estos principios tienen que ser considerados de forma integrada y transversal a todas las políticas públicas. El artículo 5, en 2 pequeñas líneas, nos dice que las decisiones deben integrar transversalmente los temas ambientales, que es el gran factor de cambio, de que los ambientales, no sigamos hablando entre ambientales, sino que hablen de ambiente los productores agropecuarios, que hablen de ambiente los industriales, la minería, etcétera, etcétera, etcétera. Los ciudadanos de a pie, obvio, ni hablar. Bueno, en el artículo 6 hay alguna mención conceptual a qué se entiende por presupuesto mínimo, y en el artículo 7, y también al final de la ley, hay menciones al régimen aplicable en cuanto a daño, responsabilidad, seguros, fondo de compensación, etcétera, que no me voy a explayar en este momento porque hay unidades específicas en el seminario, si sepan que están en esta ley, los van a ir viendo de luego con los docentes de cada unidad, pero solamente alguna mención general. Sí quiero hacerles alguna mención al artículo 8, en donde se enumeran los instrumentos de gestión ambiental, en donde creo que el principal, el origen de todos los problemas está en el ordenamiento ambiental del territorio, en la necesidad que tenemos como país de una planificación integral del territorio con actividades y con usos que prevea aspectos ambientales en ese ordenamiento. También va a haber una unidad específica. Otro instrumento clave es la evaluación de impacto ambiental. Esta herramienta que permite al decisor, el que tiene que decir que una actividad suceda o no suceda, que un proyecto, que una ruta se haga, que una fábrica se instale, le permite insumos técnicos para tomar una decisión que sea acorde a lo que se pretende del estado ambiental. También me parece relevante hablar ahí, en términos de información pública, la obligación que fija la Ley General del Ambiente, de que el Estado Nacional todos los años saque, además de generar información pública, un informe consolidado con el estado del ambiente, aspecto que se ha cumplido en algunas oportunidades. Hay 4 informes del ambiente nomás, los invito a ver el último, tienen el link en la presentación. También algo que es relevante en la Ley General del Ambiente, porque es un artículo que es directamente operativo en muchos casos en el territorio, que es el de la participación ciudadana. Van a ver en el artículo 18
la obligatoriedad de institucionalizar procedimientos de audiencia pública o consulta, según el caso de proyectos que tengan magnitud. Esto es en muchos casos el artículo que se usa de base para la participación ciudadana en provincias o jurisdicciones que no la tienen regulada más en detalle, como sería deseable, obviamente. Con esto creo que tienen una idea general, obviamente, como les digo, evaluación de impacto, reglamento del territorio, información pública, participación ciudadana, lo vamos a ir viendo con más detalle en unidades específicas del programa, entonces no quiero hacer más ahora que una presentación de la ley y que prevé esto. Y quiero dedicarle 2 minutitos a la querida y vieja ley 11.723, que no se llama Ley General del Ambiente, pero todos le decimos Ley General del Ambiente de la provincia, tiene un nombre más largo y más complejo. Es un poco la prima menor, la hija, si queremos verlo así, ya que fija un poco las pautas y las condiciones del sistema ambiental de la provincia de Buenos Aires. También establece los derechos, reconoce derechos, como hace la Ley General del Ambiente con el artículo 41, la 11.723 en relación al artículo 28 de la Constitución, que reconoce el derecho al ambiente sano. Y a diferencia de la Ley General del Ambiente, incorporar lo que es interesante, que son los deberes que tenemos los ciudadanos de cuidar el ambiente, de preservar, de aportar, de educación ambiental, etc. No tiene principios tan claramente establecidos como la Ley General del Ambiente, pero bueno, construye algunos principios generales, como la obligación de evaluación de impacto y demás. Es muy relevante la 11.723 además, porque lo van a ver en la unidad específica, pero es la que regula la evaluación de impacto ambiental. Esta ley, que recién en los últimos años tuvo algunas resoluciones, no tiene un decreto reglamentario, no está reglamentada, tuvo algunas resoluciones específicas del OPDS que regularon aspectos con la evaluación de impacto, pero siempre se aplicó directamente la ley 11.723 regulando el proceso de evaluación de impacto ambiental, al menos en los temas no industriales, que eso también es objeto de una unidad específica. Entonces es relevante conocer esos artículos de la 11.723 porque es la que regula cómo funciona el procedimiento de evaluación de impacto y la que también abre la puerta a la participación ciudadana en esos procesos. La parte final de la ley 11.723, que es bastante larga, tiene previsiones específicas sobre cada recurso natural, aire, agua, residuos. Esto es válido, está todo vigente, obviamente, son previsiones generales que luego han sido desarrolladas en leyes específicas, ya sectoriales, con lo cual a veces no queda con un uso directo, pero bueno, es relevante también conocer que existe y pegarle alguna mirada. Bueno, con esto creo que tiene una idea general de la Ley General del Ambiente y de la 11.723. Los invito, como siempre, a ver el contenido de la clase. Naturalmente, en estos dos casos que son tan claros, los invito a que vean el texto directo, se le peguen una leída en las páginas oficiales, y bueno, pueden consultar material adicional a voluntad. Les dejo un saludo a todos y la seguimos.